Vamos a recibir a continuación a Ignacio Méndez de CSI Ingenieros. Ignacio es ingeniero civil, se encuentra terminando una maestría en Data Science de UTEC y es líder de tecnología en CSI Ingenieros. Es además docente en la Universidad de Montevideo. Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas, buenas. Muchas gracias por el espacio. Es un placer recibirte, Ignacio. Contanos de qué nos vas a hablar y bueno, tenés la palabra, adelante. Bueno, muchas gracias. Estoy compartiendo pantalla, no sé si se ve. Sí, se ve bien, se ve todo muy bien. Perfecto. Bueno, yo vengo a hablarles de innovación en procesos de ingeniería. Vengo a traerle un poco de lo que es mi experiencia personal trabajando en CSI Ingenieros como líder de tecnología. Participo de un montón de actividades y de proyectos que involucran la innovación como en primer plano. Así que, bueno, les traigo algunas experiencias que hemos tenido acá y bueno, paso a mostrarles. Si me deja cambiar. Ahí está. Bueno, primero, ¿quiénes somos? CSI es una empresa uruguaya, es una empresa consultora de ingeniería y como pueden ver acá, estas son todas las áreas que maneja CSI, o sea, son gran parte de las ingenierías civiles, si no todas. Tenemos 3 áreas de negocio: industria y construcción, vías y transporte y agua, ambiente y territorio. Y bueno, dentro de cada unidad hay distintos tipos de ingeniería como tránsito, portuaria, ambiental, estructural, etcétera. Así que bueno, estamos en muchas cosas de distintos tipos de ingeniería. Somos líderes en Uruguay y la única firma multiespecialista que hay. Estos son algunos de los proyectos en los que hemos participado. Hemos participado en más de 2000 proyectos a lo largo de Uruguay y del mundo, por lo que es una empresa grande y experiente. Y acá tenemos los distintos países en los que hemos participado de proyectos, algunos, más de 25 países. Y bueno, CSI tiene la sede principal es en Uruguay, pero tiene sede en Paraguay, en México, en Estados Unidos. Y bueno, pronto se seguirá expandiendo, así que hay trabajo. Bueno, hace más de 40 años que la empresa existe y desde sus inicios ya lleva en la sangre la palabra innovación, que es de lo que voy a estar hablando hoy. En particular, en 1980, cuando se fundó la empresa, se trajo la primera Macintosh a Uruguay. Y bueno, eso fue CSI también. Y bueno, y ahora en 2022 se trajo el Spot, el perro robot de Boston Dynamics, que seguramente habrán visto por ahí, ya que Spot tuvo participación en muchas cosas. Ha generado un revuelo importante y bueno, con razón, porque es una tecnología impresionante que está a la vanguardia a nivel mundial. Y bueno, no les voy a hablar en particular de eso, pero más adelante podemos hablar de alguna cosa. Bueno, estos son nuestros valores: excelencia, es hacer las cosas bien; innovación, creamos cosas nuevas con valor agregado; y compromiso, hacemos que las cosas sucedan. O sea, no solo hacer que las cosas pasen, sino que se hagan bien y además agregar valor a eso. Como pueden ver, ya en nuestros valores la palabra innovación está presente, así que es uno realmente de los pilares de la empresa. Y bueno, todos los proyectos se basan en la innovación, la tecnología y bueno, la ingeniería, al final de cuentas, que es lo que es SSI. Bueno, paso a contarles, bueno, por mi rol, un poco de tecnología, paso a contarles que a lo largo de estos años se ha hecho una inversión histórica en tecnología, en donde se han incorporado un montón de equipos, de software,
de conocimientos, como bueno, estos son unos lentes de realidad virtual, tenemos una camioneta de relevamiento de pavimentos, luego les voy a contar más en específico de cada uno, porque tienen mucha innovación en proceso asociada. Esto es un robot de inspección de colectores, es un robotito que va por adentro de los caños. Tenemos drones, escáneres de nube de punto, como vieron en la charla pasada. Y bueno, antes de contarle un poco las experiencias, pretendo dar un poco mi visión respecto a lo que es la innovación. No vengo a dar una masterclass, ni mucho menos, sino que mi idea es darle mi visión sobre lo que es la innovación en procesos, mi experiencia, y bueno, y que espero que se puedan llevar algo a partir de eso. Entonces, para mí, la innovación es simplemente actitud, es el proponer el día a día, pensar cómo puedo hacer esto mejor, qué puedo hacer para mejorar mis resultados o cómo puedo hacer las cosas diferente. Bueno, entonces creo que es una serie de pensamientos que uno tiene de forma diaria que es lo que lleva realmente a innovar. Como que no creo que sea una acción en concreta, sino que más bien un estado, o sea, el tener ganas de hacer cosas nuevas y de mejorar y de proponer. Creo que va por ahí un poco. Todo esto autodefinido, ¿no? Bueno, los tipos de innovación, a mi entender, la innovación se manifiesta de varias maneras. Creo que una es crear algo nuevo, eso capaz que lo que uno primero asocia cuando dicen innovación. Y ahí no, pongo una caricatura de la rueda, porque hay una frase que se debe escuchar mucho, que es, bueno, no vamos a reinventar la rueda, porque es cierto, la innovación no es solo crear algo que nunca se haya visto, crear algo fantástico, revolucionario, sino que para mí la innovación está en el día a día y en las pequeñas acciones. Por lo tanto, ahí vienen los otros tipos que expreso ahí, que una es agregar valor a algo existente. Ahí creo en particular que la industria automotriz es la que es representativa de esto que quiero decir, ya que bueno, los autos existen hace muchísimos, muchísimos años, pero todos los años, cada década sale algo nuevo, algo mejor, algo que le agregan al auto, algo que cambia en el auto. Y bueno, creo que eso es parte de la innovación diaria en ese tipo de industria. Ahora que se están pasando eléctricos, bueno, creo que se entiende el punto. Y por último, adoptar nuevas prácticas. Creo que la pandemia nos golpeó a todos y bueno, en particular CSI tuvo que adaptarse al teletrabajo de una forma muy rápida. Había mucha gente que tuvo que irse a la casa y bueno, fue todo un tema de logística. Fue complicado, pero bueno, creo que eso también al final es innovar, es abrirse a nuevos procesos para solucionar un problema existente, que era el no poder salir de la calle. Y bueno, y en nuestro caso, que fue de éxito, supimos adaptarnos bien al tema de la pandemia y poder instalar el teletrabajo en las oficinas. Bien, ahora es más, seguimos con un modelo híbrido de teletrabajo-oficina, así que eso ha funcionado bien. Y bueno, fue parte, hubo que acostumbrarse rápido a esos cambios. Bueno, ahora les paso a hablar de experiencias, en particular en mi rol y bueno, proyectos que han surgido en la empresa y cómo se ha involucrado la tecnología en nuestros procesos de ingeniería, que al final la ingeniería está desde el génesis de un proyecto, desde el papel en blanco, el quiero hacer algo, el cliente quiere hacer algo, bueno, ¿cómo traduzco eso a un proyecto que se pueda hacer? Tengo que diseñar la arquitectura, tengo que calcular la estructura, tengo que diseñar los elementos sanitarios, tengo que diseñar los caminos para acceder a esos lugares. Bueno, ahí está todo ahí, entonces, ¿cómo innovamos en nuestros procesos que se vienen haciendo de determinada manera? Y bueno, con las tecnologías nuevas se pueden mejorar un montón. Comienzo hablando de los drones, que es algo que decidimos adquirir hace unos años y que es una tecnología muy buena porque captura un montón de información en un tiempo muy reducido, información muy precisa. Entonces, la verdad, las ventajas de usar drones son significativas. Y bueno, acá podemos ver algunos resultados de los vuelos de drones. A la izquierda
ven lo que es una nube de puntos. O sea, el dron lo que hace, o por lo menos los drones con los que trabajamos, sacan fotos y a partir de esas fotos, mediante algoritmos de fotogrametría, machean las fotos y generan esa nube de puntos en 3 dimensiones. Después en el medio tenemos lo que son curvas de nivel, o sea, una vez que tiene la nube de puntos, producir curvas de nivel es apretar un botón, pero bueno, es información muy valiosa para los proyectos, las curvas de nivel, sobre todo para el diseño de calles, de desagües, del movimiento de suelos, es importantísimo. Cuanto más información se tiene sobre las curvas de nivel, mejor estimado va a ser el movimiento de suelos y eso ahorra mucha plata muchas veces. Y a la derecha pueden ver que hay mucha información en lo que les estoy mostrando y que se pueden sacar, bueno, cortes, secciones transversales, todo lo que sirva para diseñar y ejecutar el proyecto. También para controlar la obra cuando se haga. Bueno, lo siguiente que también mencionaron en la charla anterior es el escáner de nube de puntos. El escáner es un aparato que va arriba de un trípode, que gira y genera muchos láseres y bueno, va midiendo los puntos alrededor, genera una nube de puntos de millones y millones de puntos, o sea, a nivel del milímetro. Y, y bueno, se pueden hacer cosas como a la izquierda, que pueden ver una obra, y bueno, las burbujas son fotos 360 que saca el escáner también, entonces uno tiene la representación digital de la obra, lo cual es una cantidad de información muy valiosa y mucha, y es muy útil sobre todo para la gente que está en oficina trabajando. A veces la comunicación entre la obra y la oficina es difícil, entonces este tipo de herramientas creo que aportan un montón de información y permiten que las decisiones se tomen de mejor manera. Abajo también hay más nube de puntos, en ese caso son 2 nubes de puntos superpuestas. Ahí la idea era estudiar un poco la evolución temporal de la obra, es decir, superponemos 2 nubes y vemos qué elementos hay que antes no había, lo cual podría dar indicio a medir avance de alguna manera. Y bueno, a la derecha hay algo interesante también, que es un tanque metálico que también se escaneó, por ejemplo, y lo que hizo se superpuso planos de fabricante, se superpuso con la nube de puntos escaneada, que como les dije es al milímetro, por lo tanto permitió ir sacando cortes de la nube, ponerlo sobre el plano y comparar, bueno, si el tanque estaba bien fabricado. Entonces, es una muy linda aplicación del escaneo que les quería mostrar. Bueno, entonces, como les decía, las nubes de puntos al final es una representación digital del lugar que se escanea. Lo que uno obtiene al final es algo como lo que sigue, que lo pueden manipular muy fácilmente con las herramientas tecnológicas que hay hoy. Hay computadoras muy potentes. Una computadora normal ya maneja una nube de puntos sin problema. Entonces, bueno, todo el avance tecnológico ha permitido incorporar estas nuevas tecnologías e innovar en la forma de capturar información para arrancar los proyectos. O sea, uno tiene que pensar que hace 20 años capaz que iba una persona con una regla, un papel y un lápiz y tenía que esta planta tenía que dibujarla en la hoja, tenía que tomar todas las medidas importantes para diseñar el proyecto y, y bueno, si se olvidaba de algo tenía que volver. Yo creo que ahora con esto uno va una vez a la planta, escanea todo, se va a la oficina y tiene la planta entera en su computadora. Así que me parece que esto cambia bastante la forma de diseñar y proyectar para los ingenieros. Creo que se entendió. Bueno, la siguiente experiencia son unos equipos de monitoreo de estructuras. Estos son unos sensores que miden distintos parámetros de la estructura. La idea es estudiar la respuesta de la estructura frente a cargas. Por ejemplo, un puente, pasa un camión por encima, ese puente va a empezar a vibrar, va a tener desplazamientos por más que no lo veamos. Entonces la idea de estos sensores es poder captar esa respuesta de la estructura frente a distintas cargas y bueno, poder estudiar eso, porque hay muchas cosas que nos pueden indicar daños en las estructuras que a ojo pueden no ser visibles. Por lo tanto, esto es algo que en Uruguay no se hacía hasta que lo trajimos nosotros. Y bueno, es una disciplina que a nivel mundial
es muy utilizada, es muy estudiada, hay mucha gente que hace doctorados en estos temas. Em, He visto un montón de papers, un montón de métodos numéricos para detectar el daño en las estructuras a partir de medidas en distintos puntos con este tipo de sensores. Bueno, lo que quiero decir es que es todo un campo de aplicación que es muy interesante. Y bueno, a la derecha pueden ver algunos resultados, como por ejemplo vibraciones, que son como golpes y la estructura vibra. La del medio es justamente una señal, o sea, un golpe. Y bueno, lo de abajo son las señales pasadas al dominio de las frecuencias, lo cual permite encontrar la frecuencia de vibración natural de la estructura, lo cual es algo muy importante para el diseño estructural. En particular, cuando la frecuencia de una estructura baja en el tiempo, significa que se está dañando, por lo tanto puede ser un indicador indirecto de daño a la estructura. Bueno, ese tipo de cosas creo que suman un montón al momento de la gestión de activos, o sea, de las estructuras ya existentes, poder monitorearlas, poder tener información en tiempo real. Y bueno, por más que uno pone factores de seguridad y un montón de cosas, es importante mantener en buenas condiciones todas las estructuras y poder prever antes de que haya un accidente, un daño, etcétera, que puede costar la vida de las personas, ¿no? Si se cae un puente, es un problemón. Así que bueno, siguiendo con algunas experiencias, este es el robot que inspecciona colectores, que les había comentado antes. Es una camada de robots en distintas formas, porque bueno, depende del tamaño de la tubería, el robot que vayas a usar, pero bueno, la idea, como ven a la derecha, es simple, lleva una cámara adelante, es con ruedas y se controla a distancia, por lo tanto se puede acceder a las tuberías e inspeccionar a ver si hay fallas, si hay pérdidas o lo que sea. Además viene, bueno, eso es un extra, pero viene con un perfilador láser, entonces no es solo la cámara, sino que también te puede dar el perfil de la tubería escaneado con láser. Lo cual, bueno, hay tuberías a veces que son tan chicas que ni siquiera se pueden inspeccionar por dentro y ahora con estos robots sí se puede. Lo cual es muy importante para el saneamiento de una ciudad. Siguiente tecnología es la camioneta de relevamiento de pavimentos que les había comentado. CSI tiene una camioneta que cuenta con unos láseres que van escaneando el pavimento y más aún detectan fallas automáticamente. Entonces a la derecha pueden ver un pavimento arriba y abajo todas las fallas que se detectan y se clasifican automáticamente en el escaneo. Entonces, imagínense que es una cantidad masiva de información, lo cual eso supuso en su momento innovar un montón en procesos, en la forma de capturar la información y de procesar la información. Imagínense que estos son teras, o sea, la cantidad de carreteras que hay, son teras y teras de información que uno tiene que postprocesar para poder, por ejemplo, medir algún indicador del estado de superficie. Entonces, bueno, la forma de manejar los datos, de procesar los datos, etcétera, fue todo un desafío en su momento. Así que se trabajó un montón en los procesos de postprocesamiento de datos. Este proyecto me encanta, es muy interesante. Y tiene más cosas, pero bueno, no voy a ahondar tanto en esto. Acá sigo con otro, que es un problemita de automatización, que para mí fue muy divertido. Que la idea básica era, a partir de unos datos de entrada y salida, o sea, unos puntos de entrada y salida, uno tenía que modelar en un software, en Revit puede ser, tenía que modelar unas alcantarillas. Entonces lo que uno recibía era los puntos de entrada y salida, la cantidad de bocas, las dimensiones, o sea, el diámetro de los tubos, etcétera, y bueno, uno tenía que generar el modelo, en este caso Revit, con todos los parámetros asignados que también venían en una planilla, ya sea el material, la descripción, el largo, el ancho, bueno, no solo el modelo, sino los parámetros asociados a ese modelo. Entonces, acá el problema es cómo uno modela 500 alcantarillas, todas de distinto largo, de distinto diámetro, de distinta cantidad de bocas. Fíjense que cuando estamos hablando de cientos de modelos, ya se complica hacerlo a mano. Por lo tanto, este fue un desafío muy interesante
que se solucionó con la herramienta Dynamo de Revit, que permite hacer es programación visual. Entonces lo que permite es automatizar o programar el modelado de estas alcantarillas y la carga de los parámetros también. Acá les voy mostrando un video. La idea es, lo que uno recibe es un Excel que tiene, bueno, todos los parámetros de entrada, de salida, de cabezales, de diámetro, largo, ancho. O sea, lo que uno recibe es un Excel y lo que uno tiene que producir es un modelo 3D en Revit parametrizado y adaptativo porque debería ajustarse al largo de cada elemento. Entonces, bueno, se hizo una rutina, como les decía, que lo que genera es un archivo de Revit por alcantarilla a partir de esa planilla de Excel. Entonces ahí ven, está corriendo la rutina y ven cómo va generando los distintos archivos de Revit. Más rápida de lo que parece. Está haciendo mucha cosa. Esto, bueno, fue todo un desafío. Yo estuve en esto, la verdad, yo no sabía Dynamo y bueno, hubo que aprender a usar Dynamo para resolver esto y la verdad fue muy divertido. Y más aún, porque con Dynamo solo no se resolvía este problema, sino que había que entrar al módulo de Python de Dynamo porque para generar muchos archivos, o sea, si esto hubiera sido en un archivo solo, hubiera sido más fácil, pero como había que generar un archivo por alcantarilla, ahí hubo que entrar a la API de Dynamo en Python y bueno, el resultado es algo así, la rutina es un veneno, pero salió y el último nodo que ven en la rutina lo abrís y ahí tenés toda la rutina de Python que, o sea, toma todos los datos de antes, toda la parte de Dynamo es como para preparar los datos y al último nodo entra y se procesa la rutina de Python que va generando los archivos con las alcantarillas parametrizadas. Esto fue muy entretenido. Bueno, entonces, les voy a hablar de Spot, porque Spot es un gran desafío a nivel de procesos de innovación. ¿Por qué? Porque la realidad es que es una tecnología que no se aplica a nivel mundial. O sea, gran parte de los procesos capaz que uno hace los ve en otro lado, en Estados Unidos, en Europa, y muchas veces uno trae procesos o cosas hechas y bueno, y eso es más fácil. En este caso, Spot es algo que se está desarrollando a nivel mundial, o sea que hay empresas como nosotros que están tratando de desarrollar aplicaciones con Spot. Por lo tanto, es un desafío enorme poder desarrollar soluciones con Spot, ya sea de inspección de obras, de inspecciones térmicas. Bueno, Spot tiene una cantidad de aplicaciones infinita y bueno, estamos un poco ahí en la primera línea de acción a nivel mundial tratando de desarrollar alguna solución con Spot. Bien, y a la derecha les pongo unos ejemplos. Spot no solo se le pueden integrar equipos en el lomo, sino que se le pueden cargar algoritmos de inteligencia artificial, se pueden cargar procesamiento en tiempo real. Bueno, es una tecnología brutal y es todo un desafío a nivel de innovación para nosotros poder tener a Spot hoy en día y poder trabajar con él. Así que bueno, les dejo unas reflexiones finales, espero no haber ido muy rápido y que haya interesado. Pero bueno, lo primero es que hay cada vez más datos e información para hacer las cosas. Bueno, en particular en lo que me estoy especializando, que es en ciencia de datos, cada vez lo veo más. Los datos son masivos y cada vez se necesita más gente que sea capaz de procesar los datos, de entender la arquitectura de los datos, de procesarlos y generar resultados que impacten, ya sea en la empresa, en la sociedad, en lo que sea. Por lo tanto, es un tema para mí súper importante en cuanto a innovación. Van a tener que manejar un montón de datos, hagan lo que hagan. Bueno, luego que el avance tecnológico es muy, muy fuerte. Eso, bueno, es una realidad. Todo el tiempo están sacando cosas nuevas. Todo el tema de inteligencia artificial está siendo el auge hoy en día. Y lo siguiente es la innovación está en el día a día. Es lo que les comenté al principio. Para mí es un tema de todos los días tenemos problemas, todos tenemos problemas, cómo los enfrentamos y cómo nuestra mente está programada para
pensar una nueva solución o pensar una manera diferente de hacer las cosas. Creo que es algo que se practica día a día. Bueno, estudiar, leer y estar al día con los avances mundiales también me parece importante. Es muy importante estar al día con eso porque siempre vamos a poder aplicar algo de lo que veamos en nuestros trabajos, en nuestras vidas, en lo que sea, y hay gente muy, muy salada haciendo cosas muy, muy impresionantes, así que siempre se puede aprender. Y bueno, por último, que la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Gran frase de mi amigo Pablo Picasso. Y con eso me despido. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio Méndez, ingeniero de CSI Ingenieros. Muy buena frase esa última y muy valiosa tu conferencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un placer. Un placer.